Tiene ahora el uso de la voz el ciudadano diputado Fidel Robles Guadarrama del Partido del Trabajo, hasta por un término de 5 minutos para formular sus preguntas. Gracias, diputada presidente. Bien, hay algunos datos que seguramente ustedes también tienen de la Procuraduría General de la República. Un dato relevante es de que de 1997 a este año tienen un registro de 966 personas extraviadas, sustraídas o ausentes. Ya nos comentó que luego muchos aparecen y que esto reduce mucho la cifra. Pero a mí me llama mucho la atención que según estos datos de 2010 a 2014, en lo que va de este sexenio, ha habido 865 casos que corresponden al 90% del total desde el 97. Es decir, hubo un incremento impresionante en estos 4 años de este tipo de desapariciones, sustracciones o ausencias de personas de su domicilio. Y particularmente Jalapa es la ciudad que más casos tiene, arriba de 200 de todas las ciudades que hay, porque se considera ahí Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Córdoba, Veracruz como las principales plazas en donde ocurre esto, pero Jalapa es la más importante. Y esto, bueno, en la capital, pues claro que recuerdo yo en estos primeros años de gobierno, pues había una psicosis prácticamente de la población jalapeña. Recuerdo los casos de los famosos tuiteros en el puerto de Veracruz y de estos rumores de secuestros que había en escuelas y que van a llegar los malos, y generó una situación, pero ese clima, ese temor, sí va de alguna manera respaldado con estos propios datos de la Procuraduría, y nos gustaría saber cómo, por qué, cuál es la razón, la explicación que ustedes le tienen sobre este incremento impresionante de casos de este tipo en estas ciudades, principalmente en Jalapa. Luego, por ejemplo, también el dato de la Procuraduría de ustedes mismos, de 2010 a mayo de 2013, 655 desapariciones, son muchas desapariciones, demasiadas desapariciones, igual que se conjugan en este mismo lapso de este gobierno. Y quisiéramos ahí saber cuántos elementos se encargan de las investigaciones de estos secuestros y desapariciones forzadas en el estado de Veracruz. No lo pusieron en el informe, aunque detallan los bienes materiales y las adquisiciones. En materia de personal, pues es que nosotros pensamos que el sistema judicial está colapsado, porque es verdaderamente abrumador los datos que tenemos, y por supuesto pues los rezagos, y es muy importante en este sentido ver con qué cuenta la Procuraduría para poder enfrentar este tipo de casos. Y bueno, los servicios periciales, pues hay avances, hemos conocido ya también al edificio, seguramente pues hay un incremento de bienes y de tecnología, pero también hay quejas de que hay falta de insumos y de que sí se tardan mucho luego algunas exámenes periciales que no se entregan, y creo que ahí valdría la pena revisar. Y por último, una preocupación muy sensible del caso de esta organización, el Colectivo por la Paz, que ha aglutinado a familiares víctimas de desaparecidos, que ha tenido, entiendo, pues una buena atención con el actual procurador, cosa que no sucedía con el anterior, que prácticamente los ignoró durante mucho tiempo, y bueno, hay un reconocimiento también en este caso. Pero conociendo el reportaje de La Fosa Olvidada, no sé si ha tenido oportunidad de verlo, creo que es muy recomendable que lo vea, anda pues ahí en las redes girando. Es un documental de 1 hora 20 minutos con los testimonios de las personas que usted ya ha escuchado, conoce muy bien sus casos. Una queja principal en las que estas familiares, estas víctimas de desaparecidos, familiares desaparecidos, es de que sus procesos, sus investigaciones, sus procedimientos judiciales, francamente, están estancados, no ven avance, pasan meses sin conocer ningún dato. Para que haya un avance administrativo es muy lento, las investigaciones se hacen también muy tortuosas y hay una verdadera desesperación.
sumado al dolor de la ausencia del familiar, del desconocimiento de su situación, de lo que esté ocurriéndole, de su paradero, aparte, pues cargar pues con el coraje, la rabia de que pues ve que pasan meses. Y hay aquí dos casos que vienen en este reportaje interesante que se los recomiendo, La Fosa Olvidada, de personas que comentan pues que tuvieron, por ejemplo, un vehículo durante 2 meses los agentes investigadores y no le hicieron absolutamente nada. Luego no hay una base de datos de huellas, de nombres, de fotos, en fin, que permitan cotejar. Si yo encuentro alguna huella, ¿y contra qué lo cotejo? ¿Cómo sé que esa huella pertenece a alguien que ya ha incurrido en cuestiones criminales? Sí, concluyo. Entonces, este asunto de muy alta sensibilidad y sufrimiento, nos gustaría saber, y también pues que hubiera un compromiso de que estos procedimientos que están pendientes pues avancen realmente, porque con lo que decía usted al principio, la rapidez con que se actúe es fundamental para lograr encontrar este tipo de personas. Muchas gracias al ciudadano diputado Fidel Robles Guadarrama del Partido del Trabajo. Ahora se le concede el uso de la voz al licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, Procurador General de Justicia, para dar respuesta a lo formulado por el diputado. Bien, gracias, presidenta. Diputado, de nueva cuenta te respondo. En el tema de personas desaparecidas o no localizadas, como hemos venido denominándole a lo largo de esta comparecencia, es las razones por las cuales se incrementa en su número, pues tiene muchas variantes. Lo que sí le puedo decir es que aún ahorita el número es cambiante. Ciertamente tiene toda la razón. Las cifras en su mayor despunte obedecen a los años 2009, 10 y 11, efectivamente. En este tipo de asuntos, efectivamente también es de reconocer, así como también se reconoce el despunte que se tuve, también el decremento que ha tenido este número a partir de los últimos años hacia acá. Pero lo que le comento yo en torno a los números que le revelo, diputado, es efectivo, es el número a partir del cual yo tengo, porque también veo que se documenta usted muchísimo, cosa que le reconozco. El procurador, la información que hace fluir al Sistema Nacional de Seguridad Pública consiste en lo que yo en investigaciones ministeriales tengo. Ese es el número que yo revelo al Sistema Nacional, y entiendo también que SENAPI, al ser una institución o un brazo de PGR, pues también así lo hacen. La eficacia que se tiene en muchos de los casos sí depende de todo lo que ahora se está implementando también, en replicando los procedimientos que nacional e internacionalmente se han generado en este rubro. Sin embargo, repito, no todos, porque sí es lamentable, claro que sí, pero también debe ser admitido que no todos los hechos que engloban el universo de este tema, no todos son hechos delictuosos. Eso es lo que también vale la pena que la opinión pública conozca, porque usted mismo nos dice que el hecho de conocer cifras como estas pues genera pavor, genera miedo, genera incertidumbre, genera molestia, pero lo cierto es que no todos los delitos no todos los números que usted ve en la estadística parten de hechos delictuosos. Lo que sí le puedo garantizar, diputado, es que los que son hechos delictuosos, yo he instruido a todas las áreas de la Procuraduría para que tomen con gran responsabilidad la encomienda de investigar este tipo de hechos. Efectivamente, he platicado con muchas de ellas. Me extraña mucho que de colectivo, porque es con quien más ejercicios de vinculación he tenido, pero también yo respeto esa cuestión. Hablan ellos, las víctimas, de el luto del ausente, y se duele más, procurador, el luto del ausente que cuando velas a un pueblo. Claro que sí. Me sumo solidariamente a su sentir, y en la medida
correspondiente que a mí me corresponde, pues me empeño doble y triplemente en lo que debo de hacer, y así lo seguiré haciendo. Pero en las cifras, yo sí hay apelo a sus buenos oficios, diputado, a que en todos los números que usted indaga, también cheque eso. En el universo de los números que usted trae, que muchos son puntuales, también dilucidar cuáles son vinculados a delitos y cuáles no lo son, porque el número de los que no son delitos no tendría por qué estar en una cifra que alarma, que es la que está vinculada a hechos delictuosos. La Fiscalía que toma a su cargo la investigación de este tema es una titular con 5 ministerios públicos de competencia estatal, respaldada para su actuar por los más de 400 ministerios públicos que integran la institución y con la plantilla de la Policía Ministerial. A ver, en una geografía como la veracruzana, porque se hablaba también de crear una fiscalía con cierta estructura para dar atención a todo el Estado, sería imposible en nuestra geografía, diputado. Entonces, considerando la importancia del tema y la necesidad de contar con toda la estructura de la Procuraduría, lo que se confeccionó fue una fiscalía central cuya labor radica esencialmente en la supervisión de cada uno de esos asuntos, y el ejercicio que he venido haciendo con ellos es el que hace ratito les comentaba, yo me siento con ellos, con su investigación ministerial y con los mandos de las áreas. Sí he detectado en muchos de los casos lo que usted dice, efectivamente, sí se dejaron de hacer cosas, pero esas y algunas muchísimo más graves, diputado, que han implicado, repito, que algunos ministerios públicos hayan tenido que ser consignados por incumplimiento de un deber legal, porque no puede ser que iniciaban una investigación, dejaban transcurrir los 6 meses para reservar y no había ninguna indagación en ese trayecto de tiempo, ¿no? Entonces, lo que ellos han visto es eso, repito, a mí me causa mucha extrañeza con Colectivo, porque es con quien más personas de las 68 que tengo vinculaciones. Semana a semana me reúno yo personalmente con ellos, y si por alguna razón me surge algún imprevisto, pues me retiro y los reagendo para ser yo definitivamente quien tome conocimiento de estos casos. No hay otra manera de solucionarlo, diputado, sino la de enterarme yo bien a bien de qué es lo que pasa. Y es así que, como incluso tú mismo puedes dar testimonio, que con las personas que llevas a alguna cuestión, ahí mismo deben de resolverse los problemas, porque lo que la sociedad no quiere más es el burocratismo ese del que tú acertadamente hablas. Yo lo viví como litigante, y ahorita que estoy al frente de una institución que procura justicia, lo menos que quiero es que lo que a mí me hicieron lo haga yo desde aquí, y en esa postura te doy las seguridades de que así será. Había otra cuestión. Bueno, perdón. Te di la estructura, son 5, es un ministerio público especializado mando, que es Aurea, con 5 ministerios públicos dispersos en el Estado, y su función básicamente radica en supervisar lo que los más de 400 ministerios públicos que están en el Estado realizan. Y estos fiscales tienen un acuerdo semanal conmigo en torno a cuál es el estatus de esas investigaciones. No puede haber inerte una investigación en un trámite o en una diligencia semana contra semana. Si por alguna cuestión se atora porque algún policía no ha hecho la investigación que el fiscal le solicita, yo inmediatamente tomo cuenta de hablar incluso ya con el otro, para que no se entorpezca y no se siga acumulando el rezago de esa investigación. Y ahora sí que mi fundamento es el expediente, no es ningún trabajo que se diga en algún medio, en algún reportaje. Yo te invito a que conozcas cada una de las investigaciones. En el caso específico de los de Colectivo por la Paz, te garantizo que al día de hoy, si bien verás cosas que no se hicieron, a partir de que optamos por tomar estas decisiones y hacer estos ejercicios, te garantizo que semana con semana todas las investigaciones son dinámicas y se mueven. Gracias, ciudadano licenciado Luis Ángel Bravo Contreras.
Pregunto al diputado Fidel Robles Guadarrama si se encuentra satisfecho con las respuestas otorgadas por el procurador. Solamente comentar, procurador, en el dato de las desapariciones, estos 865 casos, que debemos también admitir que muchos de estos, pues a lo mejor no son fugas temporales por razones diversas, pero de todas maneras el dato es tremendo, o sea, es un incremento impresionante y no creo que la mayoría de estos casos haya sido por una situación personal o familiar de que se quiso ir, sino que sí estén asociadas a situaciones que puede ser que la mayoría sean de tipo criminal o asociadas a algún tipo de sustracción, sobre todo que vemos con el caso de menores. Hubo en esos años de 2010-2011 una cantidad de menores aquí en Jalapa desaparecidos, sustraídos, que no se tiene en muchos casos conocimiento de cuál fue el resultado de su investigación. Entonces, yo creo que es importante que hay que analizar ahora sí legalmente y sociológicamente qué es lo que pasó en este caso. Y nada más un comentario y conocer su opinión. En el caso de la nueva, ¿cómo le llaman ustedes? Código penal que se está aplicando parcialmente, gradualmente en el Estado. Mi pregunta es, si una ley es general, aquí tenemos en el caso dos aplicaciones, dos códigos penales que se están aplicando simultáneamente, el viejo código, por decir así, y el nuevo código penal que ustedes están promoviendo y que según en 2016 se concluirá su proceso de instalación en el Estado. ¿Legalmente esto es posible o cómo le hacen para aplicar aquí un código, allá otro código? ¿No es la ley general? ¿Es constitucional y esto es válido? Gracias, diputado Fidel Robles. Se le concede el uso de la voz al ciudadano licenciado Luis Ángel Bravo Contreras para ampliar esto y responder al nuevo cuestionamiento del diputado. Sí, diputado. Recordemos que tenemos vigentes dos sistemas, el tradicional y el nuevo, por así llamarlo. El Código Nacional está adecuado específicamente al nuevo sistema. No podríamos asumir la generalidad de la vigencia de este código en el sistema tradicional porque se generaría incluso incongruencia, ¿no? en lo que se dice con el anterior sistema y lo que normaría el Código Nacional. Por eso precisamente en el estado de Veracruz ya opera solo en los distritos donde está adecuado, o sea, al nuevo sistema. No riñe absolutamente con nada. De hecho, el decreto pronunciado aquí incluso maneja un transitorio que refiere que en los casos de los delitos que ya vienen, de los expedientes o de los casos, de las causas que ya vienen caminando, se aplicará la normatividad anterior, ¿sí? Y solamente en los casos del nuevo sistema, pues ya ahorita se aplica el Código Nacional. No hay ningún tema de inconstitucionalidad, sí se puede. Gracias, señor procurador.